Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos. Esto es La Espada para Multicanal Radio. Estoy muy bien acompañada hoy. Estamos en la tertulia de La Espada, una tertulia que aúna psicología y arte. Y vamos a hacerlo, voy a presentar primero que nada a mis colaboradoras queridas, Estrella Pulido, a las que ya conocéis, Carmen Cobo. Buenas tardes. Y aquí tenemos a nuestra invitada que nos va a acompañar hoy, Bettina Ingham. ¿Qué tal, Bettina? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí y de poder compartir con vosotros un poco de mi experiencia y, y qué puede despertar en las personas, a ver si las artes invitan a las personas a descubrir muchísimas cosas. Muy bien, pues vamos a hablar de una cosa que se llama explorarte. Quedaros bien con esta palabra. Es una palabra polisémica. Explorar el arte y explorarte explorando el arte. Podríamos decirlo, así lo entendí yo, porque he tenido la suerte de participar en una actividad como las que realiza Bettina y vamos a conocerte primero, que sepan nuestros oyentes quién es Bettina, desde cuándo te dedicas a esto, qué estudios y qué preparación tienes para realizar estas actividades. Fenomenal. Pues llevo ya casi 20 años trabajando con las artes visuales como una herramienta, un vehículo para desarrollar habilidades blandas en las personas, elementos cognitivos, o sea, la expresión emocional, la comunicación. Y yo soy profesora de inglés en formación, pero las artes se cruzaron en mi camino hace estos 20 años y descubrí un método que ayudaba a las personas a tener un encuentro muy particular con las obras de arte que va más allá de la historia del arte. Va cómo la persona se enfrenta a una obra de arte, entra en juego con la obra de arte y encuentra un sentido en esa obra de arte que va eso mucho más allá de quién es el artista, en qué contexto social se hizo la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la persona va creando un camino de exploración con la obra de arte que tiene que ver, se vincula con su bagaje cognitivo, su experiencia de vida. Y bueno, la verdad que es un camino muy, muy bonito. ¿Dónde lo has desarrollado? ¿Dónde has desarrollado este tipo de proyectos? A ver, primero recibí formación en unas entidades en Estados Unidos, ¿no? Lo que es las estrategias de pensamiento visual, culturas de pensamiento, que algo que se desarrolló entre Harvard y después el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y entonces, estudiando esto, más lo que ahora vemos con la neurociencia, relacionando la neurociencia, la neuroestética, las neuroartes, tal, he creado este método que también lo he denominado Explorarte y que empecé a utilizarlo en el ámbito de educación, porque es donde se inició también en Estados Unidos, ¿no? En los colegios, pero con mi experiencia fui viendo que realmente las artes tenían un poder tan importante en las personas, impactan de una manera tan poderosa que empecé a explorar otras áreas, como por ejemplo la medicina. Entonces ya llevo 9 años trabajando en una unidad de oncología pediátrica, en donde pues llevo las obras de arte, los proyectos allí y trabajo con los padres, con los hijos, con personal sanitario. Entonces el efecto que tiene en ellos, al igual que en el colegio desarrollamos pues estas habilidades cognitivas, afectivas y sociales, lo mismo hacemos en el hospital, pero también ahí se reduce de manera significativa la ansiedad, el estrés, todo eso gracias al diálogo en el cual entran las personas con una obra de arte y su efecto es casi de un bálsamo, ¿no? Uh-huh. Así que Qué bonito trabajo. Que sea un bálsamo para, por ejemplo, hablas de oncología, ¿no? Con niños que tienen cáncer. exactamente, con niños de todas las edades, o sea, porque
Concretamente se trata del Hospital Montepríncipe, que está en Boadilla, en Madrid, y ahí hay una unidad que tiene un colegio incorporado dentro de la unidad de oncología pediátrica, que va desde infantil hasta bachillerato, y trabajamos con todas las etapas. Y la verdad que es una unidad donde también han metido la música como otra manifestación artística, la literatura y las artes visuales. Tenemos un programa que he desarrollado con ellos, se llama Del Museo al Hospital. Y entonces, la verdad que el efecto es sacar una sonrisa, un momento muy grato para ellos, pero que a su vez es un aprendizaje. Ya no solamente es que vaya a incidir en la parte emocional, sino que estos niños que se les trata de la manera más normal, porque ese es un objetivo que tiene el hospital, que tengan un tratamiento normal, es que ellos continúen aprendiendo, y las artes como manifestación universal de la humanidad que han existido desde que el hombre es hombre, cobran un sentido muy especial para cada uno de nosotros en cualquiera sea las circunstancias que nos encontremos. Entonces también trabajo con museos, con fundaciones, con empresas también, dependiendo un poco los objetivos de cada entidad en la que voy a trabajar o trabajo, igual me enfoco más hacia, quiero incidir en el trabajo cooperativo, equipo, tal, pues aquí, como trabajamos en grupo con las obras de arte, pues se genera un diálogo, una escucha que es diferente a la habitual, a la cotidiana. Entonces, la obra de arte se convierte en ese instrumento tan poderoso que nos une, en lugar de separarnos, y a través de las cuales podemos encontrar acuerdos y desacuerdos, pero podemos respetar la diversidad de opiniones porque cada uno tiene una perspectiva diferente y, ya digo, cada uno conecta con la obra de arte de acuerdo a su experiencia de vida, su bagaje cognitivo, y esto siempre incido mucho en, está muy bien, lo estamos hablando y desarrollando con una obra de arte, pero luego trasladémoslo a la vida misma, fuera, en la calle, en nuestro hogar, en la empresa. ¿Somos capaces de observar como estamos observando y contemplando una obra de arte? ¿Somos capaces de dialogar y escuchar y tener en cuenta la diversidad de opiniones? O sea, se convierten las obras de arte en un instrumento que luego el poder que tienen es que todo lo que sucede en una obra de arte podemos hacer que sea extensivo a todas las otras áreas en donde la persona está metida, ¿no? y tiene acción. ¿Por qué hablas de desarrollo holístico, de que promueve en estos encuentros el desarrollo holístico de las personas? Porque precisamente empiezas a través de la mirada. La mirada es uno de los sentidos a través de donde nos llega la información. Empieza a desarrollarse una mirada aguda y profunda en toda la obra de arte. A través de esa información que nos llega por los ojos, se dispara el pensamiento. Entonces provoco, con un método muy particular, que la persona empiece a profundizar, no se quede en la superficie de lo que ve, sino que empiece a profundizar en cómo se puede sentir esta persona. Vamos a coger, por ejemplo, esta primera obra de arte, ¿no? Entonces, vamos a hacer una prueba. Vais a ver exactamente en qué consiste la técnica que utiliza Bettina Ingham, que me ha impresionado, me ha impactado y que además es, como dice ella, enriquece porque te ayuda a conectar contigo mismo, pero también te ayuda a conectar con otras personas, porque ves que una misma obra de arte puede generar multitud de respuestas, ¿no? De estímulos, de respuestas en la gente, ¿no? Pues mirad, esta es la primera obra. Es la primera obra que vamos a ver. Se ve, ¿no? Es una mujer. Es una mujer, no vamos a hablar más de ella porque cuando iniciamos un diálogo con las obras de arte,
El objetivo es el encuentro que cada uno de nosotros tenemos con la obra de arte más allá de su historia. Luego podemos añadir la historia y el artista y tal. Pero bueno, podemos empezar diciendo que es una obra que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. Sí, sí, sí. Pero lo que a tu pregunta de por qué el desarrollo holístico de la persona, empezamos con la mirada y yo os voy a preguntar a vosotros, por ejemplo, Estrella, ¿tú qué ves en esta imagen? Pues yo veo una señora muy de la alta sociedad, probablemente, ricamente vestida, tiene ahí su joyero. Detrás está, parece que hay un joyero, porque tiene aquí unas perlitas, bueno, unas cuentas rojas, tiene aquí unos broches y bueno, parece ya también una joyita, ¿no? Parece una joya en sí misma porque va toda de dorado, pero a la vez es hierática, no expresa, muy contenida. Bueno, parece eso, un adorno. Perfecto. Fíjate, has descrito muy bien lo que ves, eso, una señora muy bien vestida, de la alta sociedad, y luego con unas joyas y encima, y además dice que ella parece una joya en sí misma y que es hierática. ¿Qué ves en ella para decir que está tan hierática, que no expresa sentimientos? ¿Qué es lo que ves? Pues la veo, bueno, primero que está de perfil, que es una cosa curiosa. A veces se ve más expresión en una cara cuando está de frente. Al estar de perfil es todavía más inexpresiva. Y la veo pues seria, un poco como la Gioconda, ¿no? Como que no sabes si va a reír, si va a llorar, ¿no? Está contenida, ¿Vale? muy Perfecto. contenida. La ves contenida, esto con una cara seria, pero tampoco muy expresiva por precisamente también verla de perfil, ¿no? No tienes un Sí, ángulo completo de ella, ¿no? sí. Y Carmen, igual tú piensas algo diferente o... Sí, la verdad es que sí. A mí lo primero que me transmite es serenidad. Veo como que es una mujer que está tranquila, como que si hay tumulto, oscuridad, como se refleja en el cuadro, no tiene que ver con ella, ella tiene como su luz propia. Y si hay como drama, por decirlo de algún modo, es externo a ella. La veo una persona que transmite como serenidad, ¿Vale? ¿Y tranquilidad. en qué te fijas en ella para decir que está tranquila? Pues en la postura, en los ojos y en la boca, es lo que me transmite. ¿Cómo son esos ojos? Están como con mirada fija, con mirada fija, pero a mí yo lo que veo es, estoy tranquila. ¿Vale? Es Perfecto. lo primero que vi. Fijaros, así podríamos estar durante 20, 25 minutos, 30 minutos. No te he preguntado a ti, pero voy a ir un poco con lo que hay aquí porque hay otras imágenes que me gustaría enseñaros. Pero fíjate que te estoy pidiendo que justifiques por qué la ves tú tranquila, porque tú la ves contenida, inexpresiva y quizás incluso en contenida no la ves tan tranquila, no lo sé, podríamos haber profundizado en eso, ¿no? Fíjate que te he preguntado, me has dicho los ojos y te he vuelto a preguntar, pero ¿qué tienen esos ojos que te hacen a ti pensar, bueno, que también está tranquila? Y te cuesta, ¿no? El ahondar y decir, ¿cómo puedo yo decir que esos ojos a mí me transmiten tranquilidad? Yo estoy creando una oportunidad para que tú tengas un tiempo para pensar y buscar aquello que a ti te está despertando la sensación de tranquilidad. Lo mismo que a ti te podría preguntar, en qué te fijas para decir que esa inexpresividad y esa contención que hay, qué puede estar conteniendo? Yo lo único que hago es ir preguntando para que de lo primero que veis vosotros vayáis profundizando qué es lo que a vosotros hay ahí como elemento visual que dispara ese pensamiento. Si nosotros trasladamos esto fuera de la obra de arte y decimos a las personas, dedícate a mirar a las personas que pasan por la calle. Fíjate qué impresión te dan a ti. Pero es que quizás tú, Estrella, piensas una cosa, porque te estás fijando en un aspecto, quizás el cuerpo, nada más,
y Carmen mira otra cosa, que van a ser los ojos. Entonces, cada uno nos fijamos en algo diferente. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a soltar opiniones y decir, pues obviamente está tranquila, pero el obviamente es quizás para Carmen. Entonces aquí, por ejemplo, no doy nada por obvio. Y es que no deberíamos dar por obvio en ningún sitio, sino realmente aprender a fijarnos por qué. ¿Por qué para mí es obvio esto y la otra persona no? Entonces aquí creo una oportunidad para que veamos que existen diferentes pensamientos, diferentes miradas. Entonces empezamos con la mirada a desarrollar un pensamiento ahí crítico que va a ahondar, podemos ahondar en las emociones, ahí va la parte holística, pero luego también podemos empezar en la narración en donde quizás tú, Carmen, quieras decirnos qué está pasando en esta imagen para ti, qué historia hay detrás de esta imagen. A mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Bettina, sobre el porqué. El porqué, usar la palabra porqué. Porque es una expresión muy terapéutica, preguntar por qué. Ayuda mucho a personas a interiorizar, ¿no? Ayuda a interiorizar. Tenemos también a poner fuera mucho, pues eso, a poner dentro más que fuera. Yo lo que veo aquí, a ver, yo veo yo veo un peinado precioso, un perfil perfecto, o sea, es una mujer bella, joven, de otra época, pues el Renacimiento, por esa ropa que lleva, por ese peinado, por ese vestido, todo me hace pensar en la época renacentista. Es una persona que tiene cierta posición y cierta situación, bueno, una buena situación económica, porque yo veo riqueza en la ropa, riqueza, no va bien vestida, muy bien peinada, lleva joyas. Y yo creo que yo veo dos aspectos detrás, ¿no? Como quizá nos está mandando algún mensaje el autor, no sé, el pintor. Yo veo un libro y una joya. Y luego veo un cartelito ahí que no sé traducir, pues en latín, ¿no? Pero ya me hace pensar que hay cultura. O sea, es que me parece pensar que hay cultura. ¿Por qué? Por el cartelito en latín y por el librito. O sea, no es solamente una imagen, no es solo una apariencia, no es solo belleza, no es solo riqueza, no es solo joyas. Hay algo más, ¿no? Hay una riqueza interior que viene marcada por el libro. Pues fíjate, y ahí te voy a interrumpir porque fíjate lo que te ha ido pasando a ti, ¿no? A medida que vas mirando y además escuchando las otras interpretaciones, ya tu mirada va recorriendo otros aspectos también de la obra, ¿no? ¿Y qué hay ahí? Pues un papelito en latín que desconozco que puede ser eso. Ya tienes una curiosidad. ¿Qué puede decir ahí? Con lo cual ya estás queriendo... Eso quería desde el primer momento saber qué quería decir el papelito. Perfecto, entonces te despierta una curiosidad, sí. y la curiosidad es básica para todo tipo de aprendizaje. Ya nos remontamos a Aristóteles, y el asombro y la curiosidad son la base de todo aprendizaje significativo. Todo esto que te estoy comentando suma a lo que estamos hablando del desarrollo de tipo holístico de la persona, porque también esa curiosidad por conocer. No, ya no es un pensamiento crítico que se relaciona solamente con todo lo que conocemos nosotros, sino, y viene en nuestra experiencia de vida, es decir, yo quiero más, con lo cual voy ampliando mi conocimiento, puedo investigar, ¿no? Otros elementos que dices, la ropa, bueno, y que te produce curiosidad, y quién puede ser quizás esta persona tan bien vestida, etcétera, ¿no? Entonces, y sigues buscando, y entonces tú sola estás buscando, ¿no? Pero a su vez compartiendo. Entonces tenemos ese aspecto social aquí, en donde vamos construyendo significados a medida que tú vas describiendo lo que ves, las demás personas están observando, siguen reflexionando y profundizando todavía más. Luego puedo jugar con la obra y ya voy a hablar de otra obra, porque para irme, pero no quiero antes dejar esta obra para decir que ese precioso peinado en el que tú te has fijado, pues cuando trabajas con niños pequeños, a mí más de una vez,
Los niños me han dicho, tiene una ensaimada pegada en la cabeza. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es una ensaimada? Porque no todos lo saben, entonces me describen que es un bollo muy típico de Mallorca, de las Sí. Baleares. Y digo, ¿y qué ves que te hace decir que es ese tipo de bollo? Sí, es verdad, Entonces me es una dicen ensaimada. cómo es y cómo está trenzado y tal. Entonces, un niño de 6 años no tiene por qué saber de este tipo de moños ni la historia de una mujer renacentista, eh, ni de dónde proviene y quién es, pero se fija si es capaz de decir, hay algo que le pasa a esta señora, o parece un maniquí, me han dicho muchas veces, y se relaciona con lo que has dicho tú, falta de expresión. Entonces, depende de la edad y de las circunstancias de cada persona, van a vincularse con la obra de una manera u otra. Pero la mirada nunca se despega. La reflexión es continua. El diálogo y la escucha. Y esto sucede en eso, todas las edades. ¿Qué hacemos? Que igual nos vamos a otra obra de arte, como puede ser esta, y te la paso, Carmen, perdona, Fuen, y te pregunto lo primero, y la vas a enseñar a la cámara, Sí, pero cómo no. ¿cuál será A el ver qué sugiere a sentido? vosotros. Claro. ¿Y cuál será el sentido de la obra? Porque la habéis cogido y la habéis puesto así. Bueno, a mí Pero me no sé, recuerda, pregunto. a mí me recuerda el aterrizaje de él en la luna. A mí lo primero que cuando le he visto esto es cuando aterrizó, bueno, así sí eso ocurrió, que sobre eso hay mucha tela que cortar, pero es lo que me sugiere Fíjate, el aterrizaje en la luna. en la luna. Y a ti, por no te voy a preguntar a qué ves, qué te hace decir, porque si no nos No, vamos el muy cielo, largo. Pero bueno, el cielo, negro por arriba, gris por abajo. Es que era básicamente eso, negro por arriba y gris por abajo. pero quizás, Carmen, A mí un mar y el anochecer. el mar y el anochecer. El mar, Dinos, ¿qué ves que te hace decir que es un mar y un anochecer? Bueno, el mar es el azul, lo que pasa es como el mar de día y el anochecer. Están como dos, como el día y la noche en el mismo cuadro. O sea, lo que Fuen decía que es la luna, para ti sería el mar. Sí. Vale. Y el cielo, el anochecer, Y bien. el cielo Esto anochecer. es divertido. Es como Claro. el día y la noche en el mismo plano, pero mar y cielo. Vale. Y día y noche estamos. ¿Y tú, en Estrella, has pensado algo diferente? Bueno, yo también he visto el mar y la noche, pero he pensado algo diferente. Digo, pero el mar está como iluminado y aquí no hay luz. No hay luz en esta oscuridad, no se ven ni estrellas ni luna. Digo, bueno, puede que esté fuera de campo la luna, puede que la luna esté fuera de campo y está iluminando el mar. Bien, entonces tenemos diferentes ideas y yo te preguntaría, por ejemplo, podría preguntarte después de eso, es, bien, ¿ves algo iluminado? ¿Y dónde crees que podría estar la luna? ¿La estás viendo a la luna o no? No, claro, tendría que ser... La luna no la han pintado. ¿O la luna no la han pintado? Claro. ¿O ya te sales del cuadro Me y te salgo del puedes cuadro. imaginar dónde puede estar la luna? Y uno, tú me podrías decir, está arriba, el otro me puede decir, no, a la derecha, a la izquierda. Entonces, ¿y qué ves? Siempre voy a forzar a decir, pero ¿qué ves en la imagen? Claro. Para no irnos por los cerros allí. Claro. ¿Qué yo- ves en la imagen que te hace decir que la luna puede estar aquí o allí? Pero el ejercicio, por ejemplo, de la creatividad tiene que ver con eso de cómo podemos imaginar lo que hay fuera de esta escena. Si yo os dijera que dierais vuelta la imagen y en lugar de verla, como la habéis dicho antes, de esta manera, girarla de esta manera. ¿Cómo cambiaría la imagen y el sentido de esta obra? ¿Habría algún sentido diferente? Carmen, por ejemplo. Pues yo vería como una tierra como de secano, ya que no hay arado, y un cielo. Una tierra de secano y un arado. ¿Tú, Estrella? Pues yo volvería a ver el mar, pero muy oscuro,
y o sea, en las profundidades, ¿no? Ya el mar cuando tiene mucha profundidad se ve muy oscuro y bueno, y un cielo que es de noche y está un poco de niebla, hay niebla. O sea, que se ha invertido lo que para ti antes era el cielo, el mar, es ahora el cielo, pero muy oscuro, y lo que antes era el mar, ahora es cielo. O sea, se han invertido los roles, ¿no? Entonces, en este juego de cambiar la posición, la perspectiva de la obra de arte, estamos trabajando mucho la creatividad. Y fijaros que, no sé, nos vamos metiendo cada vez más dentro de la obra y ¿a alguna de vosotros se os ha ocurrido preguntar, bueno, pero quién fue el artista? ¿Qué es esto en realidad? ¿O estáis muy implicadas en la obra en sí y en lo que está significando para vosotros, verdad? Sí, yo estoy implicada en la obra. Sí, me siento bastante implicada en la obra. Entonces, ese despertar de la curiosidad de, bueno, ¿y cuál será el verdadero sentido de esta obra, ¿no? Claro. Con lo cual, estamos trabajando, el trabajo es ese encuentro que cada uno tiene con esta obra de arte, el sentido que le puede encontrar, pero escuchando a los demás. Y al final, de aquí puede salir. ¿Quién tiene razón? ¿Es la luna y el aterrizaje a la luna? ¿Es el mar? ¿Es la tierra de secano? Si cada uno de vosotros justifica con un elemento visual, no hay respuesta correcta ni incorrecta. No nos necesitamos esas respuestas. Sí podemos después profundizar diciendo que el artista es Rothko y esta obra tiene un número, es un número, su título es un número, que no me acuerdo exactamente ahora cuál es. Tan poco importante me parece a mí también el número como título, ¿no? Podría preguntaros a vosotros qué título le pondríais a esta obra. ¿Yo? ¿Qué título Yo le pondríais? Escisión. Escisión. Escisión, ¿por Sí. qué? ¿Qué ves allí que te hace Pues ponerle a mí me ese parece título? podría simbolizar una escisión en la personalidad. Una escisión. No se mezclan, hay como... pues, y también una doble personalidad lo podría llamar. Fíjate. Podría llamar. Y yo, porque sé que eres psicóloga y entonces estás conectando tu profesión con esta obra de arte, ¿no? Sí. Y entonces decir, bueno, pues la estás llevando a tu terreno. Sí. Y otra persona, sin embargo, puede decirme algo completamente distinto, como simplemente mar y tierra o día y noche, Sí. y lo va vinculando a lo suyo. Y qué emociones también puede suscitar esta obra. Entonces, es un sinfín. Una obra de arte promueve una exploración que no se acaba. De hecho, me pasa con niños y con adultos que siempre tengo que cortar el diálogo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, redondeamos todas las ideas que han salido. De aquí, fijaros cómo cada uno ha ido aportando su idea y hemos construido un sentido a esta obra de arte que es el sentido de este grupo. Para otro grupo distinto puede ser cualquier otro de sentido. Al final, el arte está entrando por ósmosis Sí. a través de, yo digo la piel, bueno, es la mirada, pero estamos digiriéndolo, es un viaje de descubrimiento que vamos ahondando cada vez más. Si yo quiero trabajar, en el caso, por ejemplo, en un colegio, quiero trabajar en los colores y los matices de los colores, la obra de arte aquí, puedo trabajar los grises, los negros, me habéis hablado de azules también, puedo trabajar las matemáticas, puedo trabajar el medio ambiente. Aquí pueden llegar a salir temas interesantes de contaminación o pureza. Puedo trabajar aspectos relativos a el uso del lenguaje, muy importante. Fijaros, expresaros vosotros vuestras ideas. El tener que expresarlo en voz alta es muy difícil. A veces me dicen, ¿por qué está preocupada?
la persona. Tú me dices, ¿qué ves que te hace decir que está preocupada? Y la gente me dice, está así, frunce el ceño, ¿no? Está así. Pero adultos, ¿eh? Digo, ponen palabras, el está así. Y es provocar a que digan, está frunciendo el ceño. Estamos cada vez más en una sociedad que utiliza menos las palabras y sin embargo más los gestos. No tienen las palabras suficientes para poder expresarse. Se está perdiendo el lenguaje. Se está perdiendo el lenguaje quizá debido a las pantallas y a la pérdida de la interacción muchas veces entre los seres humanos. Que esto ayuda muchísimo a la interacción con los demás y a fijarnos en otras personas y a pensar en otras personas. Por eso se me estaba ocurriendo, hemos hablado en otra cápsula, la semana pasada estuvimos hablando de la adicción, de las ciberadicciones. ¿Qué podría aportar esto en cuanto a las ciberadicciones en niños y adolescentes? Esta técnica tan interesante. A priori, yo pensándolo también ahora mismo, es brindarles la oportunidad no solamente a los niños, sino también a los adultos, porque hay muchos adultos también adictos a todo lo que es lo digital, ¿no? Vamos a salirnos un poco de esa pantalla, o si acaso utilizamos la pantalla, pero vamos a ver cómo la utilizamos, cómo fijamos nuestra mirada y qué estamos viendo ahora mismo en esa pantalla, qué pensamos sobre lo que estamos viendo y qué sentimos sobre lo que estamos viendo. Mi creencia es, con la también inteligencia artificial que ya está entre nosotros, no podemos descartar una herramienta que también es muy poderosa, como son las tabletas y las tablets y las pantallas y la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer que podamos usarlas de una manera inteligente? Entonces, es brindar la oportunidad de decir, vamos a dejar quizás un momento una pantalla y eso que hacéis con la pantalla, que es mirarla, que la estáis mirando fijamente. Vamos a hacer lo mismo con una obra de arte y crear un diálogo con una obra de arte, como lo hemos hecho aquí, ¿no? Profundizando. Y luego poder intercalarlo con una tableta y decir, o con una pantalla, podemos hacer lo mismo que hemos hecho con una obra de arte, tener un ejercicio de pensamiento crítico frente a la pantalla. Es decir, esta información, ¿no? ¿Sobre qué me baso? ¿Sobre qué se basa para que yo pueda pensar de esta manera o de otra, ¿no? Tener un juicio crítico sobre lo que se me está presentando en una pantalla. Entonces, usar la obra de arte para que la persona pueda aprender a discernir lo que en una pantalla está viendo. Sí, y es que sería salir de lo pasivo y entrar en lo activo. Ese es lo activo, que es muy importante porque los niños están en una actitud totalmente pasiva ante la pantalla. Es muy, muy interesante, muy interesante. Por eso mismo hay una de las metodologías en la que me he formado que se llama pensamiento visible. Nace en la Universidad de Harvard, en la parte de la Facultad de Educación, y hay unas herramientas que se llaman cómo hacer el pensamiento visible, porque si tú haces el pensamiento visible, que vosotros lo hacéis en el diálogo con pacientes, es mucho más fácil que podamos trabajar con ello. Entonces, en el aula hay unas herramientas para que se llaman rutinas de pensamiento, para que tú puedas ir diciendo lo que ves, lo que piensas, lo que te preguntas, puedas compartir con tus compañeros. Todas estas herramientas trabajan al final las habilidades blandas de las personas. En educación, nosotros, por ejemplo, con niños que están en infantil, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Cómo va a ser su mundo el día de mañana cuando terminen en 15 años? No lo sabemos. ¿Qué es lo que podemos nosotros enseñarles en el colegio y que realmente perdure? Tiene que ver con esas habilidades blandas y con la persona. Hacerla fuerte en cuanto a tener herramientas de tener un juicio crítico, hacerlas fuerte a nivel expresión emocional,
a nivel diálogo, oratoria, comunicación. Esto es una herramienta más para Sí, poder hacerlo. estoy pensando en el adoctrinamiento, que estas técnicas que utilizas, Bettina, son muy útiles. Creo que pueden ser muy útiles para todo el adoctrinamiento que se está dando hoy en día, que el niño se convierte en un receptor pasivo de información y no cuestiona, o sea, le hacen perder el juicio crítico. Y con esto se puede revertir esa situación del juicio. Y es que son test proyectivos, se lo comentaba Sí, a mis pensando, colegas sí. y amigas, se lo comentaba, que son, sí. sale como tú dices, que es capaz de sacar el pensamiento, las emociones, los conflictos, las angustias, lo comprobé el otro día en la demostración que hiciste, cómo salían ahí todas las angustias y todos los problemas que tenían todas esas personas, ¿no? Efectivamente, bueno, vosotras trabajáis mucho con los test de Rorschach también, ¿no? Claro, es un test proyectivo. Es por proyecto. El de Murray. Lo que pasa es que estos al final, saliéndonos, porque yo no trabajo, no hago terapia de psicología con estas obras, pero salen muchas cosas. Y al final, una obra de arte, a la par que un test de Rorschach, que funciona de la misma manera, se vincula con nosotros. ¿Por qué? Totalmente. Porque es un legado que nosotros recibimos de nuestros antepasados, está en nuestro ADN. Entonces, de alguna manera, nosotros conectamos. Mirad, la última imagen que os quiero enseñar, que es porque me venía al hilo de lo que estamos también hablando. Fijaos lo que es una imagen que hay un conflicto y muchas veces, no voy a entrar en diálogo con vosotros, pero surge, ¿no? Ha habido una guerra, se ve que está todo destrozado y la gente, muchos niños también dicen, lo ven muy ajeno, porque nosotros, por ejemplo, en España no estamos viviendo esta guerra, ¿no? Y estos niños que están jugando y que muchas veces sale la interpretación de entre el destrozo hay una esperanza. Entonces, es muy curioso porque dentro de algo que parece que no tiene nada que ver con nosotros, pues una pregunta de, ¿puede estar sucediendo algo así en este momento en el mundo? Y sale la guerra de Israel o de Ucrania o la que sea en el momento, porque trabajo también con Guernica y lo ven muy lejano y no. Y cuando los niños escuchan la televisión y oyen a los padres hablar, son conscientes de las cosas que pasan. Y decimos, ¿cómo podrías tú hacer que esto no sucediera? ¿Cómo cambiarías esta obra para que hubiera, o sea, si hubiera paz? Y te la reconforman y te hacen el edificio que tenga un aspecto no torcido como está, no hay escombros en el suelo, entonces se convierten en activos. Yo puedo dar una solución a esto. Entonces, por eso ahí me vino esta imagen cuando tú decías, las personas al trabajar con obras de arte no son meros espectadores, son activos en su pensamiento, pero también pueden dar soluciones a los problemas que existen en el mundo en la actualidad. Y en sí mismos, ¿no? O sea, en sí mismos, porque hablabas de niños con cáncer con los que tú trabajas, sí, ¿no? Y esos niños, al ver esto, pueden pensar, no sé, en la línea de lo que estás diciendo, que aunque todo parezca que está muy mal, pero al final se puede ser feliz, incluso en medio de un cáncer. Se puede ser feliz. Porque estos niños son felices en ese momento. Y tú hablas de un cáncer y que en las familias que parecen muy estructuradas pasan muchas cosas. Sí. Entonces, también, es una ruina, como esta casa, unas familias desestructuradas. Sí. Entonces, efectivamente, a veces con este tipo de trabajo estás abarcando a todos. Puede haber un niño que nosotros le vemos porque tiene cáncer, porque no tiene pelo, pero en cada uno de nosotros, ya no solamente los niños, pasan cosas. Entonces podemos conectar con esa obra de arte y aunque no lo expresemos así verbalmente en un momento dado, sí que hay un funcionamiento y el dar oportunidad de que ya simplemente la idea esté rondando en la cabeza y cómo solucionarías esto y tal, pues despiertas algo. Luego, si lo trabaja un psicólogo, puede después tirar más, ¿no? Bueno, yo oía cosas que pensaba, bueno, esta persona, quizá al mirar la obra de arte y ponerlo en palabras,
puede decir, ay, pues esto tengo que hacer algo con ello, ¿no? Tengo que hacer algo con ello, que eso es muy importante. Que no genera las resistencias que un test, como hablábamos de Murra, los test generan muchas resistencias. O una consulta, pero un museo, o como esa maravillosa galería en la que estuvimos el viernes, pues no genera ese tipo de prevención o de esos temores, ¿no? Y entonces empiezan a sacar todo lo que llevan dentro. Eso. Y quizá eso les puede hacer luego plantearse que necesitan hacer algo con ese y cambiar sus vidas de alguna manera, ¿no? Eso mismo. Por lo mismo que dije, las artes están desde que el hombre es hombre, desde que tuvo que expresar con las manos aquellos bisontes, el rupestre y tal, o sea, o bailar los ritmos, ¿no? del baile, los sonidos que hacían con los pocos elementos que tenían los primeros hombres, es que está dentro nuestro. Entonces, ese es el punto común, que las artes nos unen a todos y está, lo que digo, en nuestro ADN. Por eso nos generan resistencia. Así que, bueno. Es una maravilla. Es un vehículo para llegar a la mente humana, el arte. Y al corazón. Y al corazón. El corazón. No sé si vosotras queréis preguntar algo. Lo que has definido, ¿no? Que estuvisteis viendo una galería y tal, es un poco como lo que hemos hecho aquí, como un poquito como una terapia grupal. Una terapia grupal donde cada uno puede expresar, y entonces tú expresas una cosa, pero es que el de al lado expresa algo completamente distinto, entonces te empiezas a cuestionar, bueno, pues a lo mejor no estoy yo en toda la razón, ¿no? Muchas veces tenemos empecinamientos, ideas fijas, ¿no? Entonces empiezas a escuchar versiones distintas y eso te hace plantearte las cosas de otra manera, te puede ayudar a quitar los miedos, ¿no? Si tienes una sensación, claro, hay cosas que te provocan ciertas reacciones en las que te muestras miedoso, pero empiezas a ver que los demás tienen otras distintas, incluso miedos peores o mejores. Entonces, eso es calmante. Es interesante porque muchas veces les pregunto, ¿te quieres meter dentro de la obra de arte? Y te dicen sí o no. Y ¿qué es lo que hay en la obra de arte? ¿Qué ves que te invita a querer meterte? ¿Dónde te colocarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Y por qué hay otro que dice, no me gustaría meterme allí dentro por tal motivo? En la última obra que os he enseñado, hay quien igual dice, me quiero meter allí dentro para arreglar las cosas y enderezar este edificio o jugar con esos niños. Y otros no, porque a mí eso todo destrozado no quiero. Entonces, esos miedos o no, ven que los sentimientos son muy diferentes entre uno y otro. Y el hecho de que se escuchen, el sentirse escuchado, eleva la autoestima. Que muchas veces hay mucha gente que no le da miedo decir lo que piensa. Entonces aquí, como creas ese espacio de sosiego, tranquilidad y cualquier respuesta es correcta mientras la puedas fundamentar, entonces ahí se sube la autoestima. A todos nos gusta que nos escuchen. A todos. Poder decir algo. Sí, efectivamente. No sé tú, Carmen, querías... No, más que nada, los grupos que haces... ¿Son homogéneos, son al azar o de la misma edad? ¿Cómo organizas los grupos? Pues mira, de cómo se den muchas veces. Entonces, si es con colegios, pues los grupos escolares, ¿no? Entonces, bueno, pues son todos muy homogéneos. Pero también trabajo mucho con familias o y grupos de familias. Por ejemplo, con la Fundación Botín tiene un programa que se llama Domingos de Arte y Familia, en Familia, donde se juntan varias familias que no se conocen, con lo cual tenemos niños pequeños de todas las edades y adultos, y se escuchan de una familia a otra, con lo cual les llama mucho la atención porque incluso los padres escuchando a los hijos y se sorprenden de lo que sus hijos cuentan. O sea, y viendo lo que cuentan otros adultos, otros niños. Y luego, pues en adultos también. Depende, a veces pues llevo grupos de gente que se conocen o como tú bien viniste el otro día, no se conocían bastantes personas. O sea que la diversidad, no hay ningún criterio particular para elegir un tipo de grupo u otro.
¿Y hay algo que te haya sorprendido así especialmente, que tengas un recuerdo de alguna imagen o algo que hayan dicho? Pues muchos. Mira, si hay uno que realmente me sorprendió y fue creo que fue el año pasado, un niño de 7 años en el Reina Sofía viendo una obra de Dalí. Al terminar me dice, pero si es que esta obra está contando la verdad. Y yo me sorprendí porque además como recientemente hice un máster en humanidades y hablamos de verdad, belleza y bondad, a mí que un niño de 7 años me esté diciendo, está hablando de la verdad, cuando precisamente mi TFM iba de cómo en una obra de arte podemos sacar asuntos tan trascendentales acerca de la verdad, la bondad y la belleza. Pues me dejó absolutamente sin palabras, ¿no? Esa es una anécdota y otras hay múltiples. Tengo que decir que cada sesión me sorprende porque trabajo con las mismas, muchas veces con una misma obra de arte, no hay ninguna sesión que sea igual. Entonces entro en cada sesión con una mente limpia, esperando a recibir, porque yo lo que hago es recibir las miradas de todos, lo cual me hacen engrandecer, crecer a mí, con lo cual cada vez que hago una sesión me sorprenden, ¿no? las distintas aportaciones. La verdad es que escuchándote yo me doy cuenta de que haces lo que te gusta, o sea, lo que amas, haces Sí. lo que amas Sí. y eso es una gran suerte, que te la habrás currado, llegar a hacer lo que amas y que lo transmites, porque como lo amas lo transmites. Y veo que también hay mucho de amor a los seres humanos. Y vamos, creo que siento así que ha sido un lujo tenerte, Bettina. Estoy muy agradecida porque hayas venido y nos hayas dado el placer, el placer de mostrarnos estas obras de arte y todo tu trabajo. Y solo te pido que les digas a los oyentes dónde te pueden contactar, porque creo que estás rehaciendo tu página web. ¿Dónde pueden contactarte? Quiero que lo sepan ellos. Pues sí, primero, muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de contar un poco lo que las artes, yo soy instrumento de promoción de las artes visuales, lo que hacen en las personas. Y sí, efectivamente, la organización que fundé, que se llama Explorarte, me podéis encontrar en la página web de Explorarte, que en breve va a salir, es explorarte.es. Allí podréis tener, en la actualidad tendréis el Instagram donde estoy funcionando, pero en breve podréis ver todo lo que está allí escrito de lo que hacemos con las artes visuales. Bettina Ingham, explorarte.es, veis qué fácil. Esperamos que hayáis disfrutado tanto, por lo menos tanto como nosotras, de esta cápsula, que la hemos hecho con todo nuestro cariño. Y nos despedimos de vosotros hasta la próxima semana, martes a las 5 de la tarde, que volveremos. Dios mediante, os mandamos un fuerte abrazo aquí en Multicanal Radio.